Ya estamos de vuelta en el cierre de Wall Street y tenemos la suerte, la fortuna, la verdad, de poder contar con una tertulia que mantenemos los viernes y que es un honor y un gustazo. Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Pues nada, A sus buenas pies. noches a todos y el gusto es mío de poder estar con José y contigo también. Y además teneros por aquí pues es todavía mayor gusto, justito en el último programa, antes de que lleguemos a fiestas, José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. Un placer que estar invitado aquí en esta tertulia. Bienvenidísimo. Y creo que al otro lado de la pantalla, nos faltas por aquí, pero te echamos de menos, Rodrigo Oria, director de inversiones de CBT Espinosa. Rodrigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Y ya estamos todos. Hay dos cosas que me preocupan y os las voy a... Ahora después hablamos de todo, nos desnudamos, como decía uno. Estáis desnudos en esa tertulia y se os va la mano. Bueno, está bien que diga las cosas claras. La verdad es que es de agradecer. Pero le venía diciendo justo antes de abrir, me preocupa mucho un dato y os quiero preguntar por qué el mercado se ha girado. Porque se ha ido de repente a la baja hoy y tampoco lo entiendo, pero ahora voy con eso. Hay un dato que me preocupa mucho y es que hemos pasado del tercer trimestre en Estados Unidos de 48.000 millones de deuda en las tarjetas de crédito a 1 billón. No 1 billón, o sea, 1 trillion. O sea, 1 billón de dólares en deuda. Me parece una subida espectacular en muy pocos meses. Y os decía yo, que no lo digo yo, porque luego me dicen a mí, sino que lo está diciendo directamente quienes se dedican a mirar y a chequear efectivamente la deuda que tienen particularmente los ciudadanos en pequeñas entidades financieras o en el crédito de las tarjetas. La Fundación Nacional de Asesoramiento Crediticio dice que se están quedando sin espacio los ciudadanos norteamericanos, que este aumento se debe a que están pagando otros préstamos, y habla de préstamos estudiantiles, habla de los préstamos que habían adquirido en tiempos de COVID, etcétera, de los pagos de automóviles, los costes de la vivienda, el aumento. Dice que muchos ciudadanos están pagando esos aumentos con la tarjeta de crédito, retirando efectivo y pagando así lo que les queda. Y le preocupa mucho porque dice, no hay, ya está, o sea, les hemos tirado un salvavidas y están mordiendo el salvavidas. Y entonces en algún momento se quedarán sin nada, es lo que viene a decir la asociación. ¿Hasta qué punto es preocupante un dato como este en Estados Unidos? Lo digo sobre todo por la cuantía, porque de repente la tasa de mora puede ser una cosa espectacular y complicada. Hombre, que aumente el endeudamiento siempre es preocupante, ¿no? Porque eso denota que la liquidez está mermando, pero es que la realidad no difiere de eso. La realidad es que la M2 o la masa monetaria sigue siendo muy, muy grande en Estados Unidos. Otra cosa que yo podría pensar es que si la deuda de las familias en concepto de tarjetas de crédito ha multiplicado por 20, pues puede ser debido a que también los tipos de interés tan altos puede hacer que muchas familias se hayan quedado con escasos ahorros y tengan que refinanciar con tarjetas de crédito, que este es el famoso círculo vicioso. Pero que sigue siendo un problema, ¿eh? Hombre, claro que es un problema. A ver, Estados Unidos es una economía muy fuerte y mientras los datos de empleo o el empleo aguante y hay tasa de empleo plena en Estados Unidos, yo creo que no es del todo preocupante, pero estamos hablando de un dato muy escandaloso. Estamos hablando es que es la subida, eso. Multiplicar por 20. Está claro que todos los datos hay que cogerlos con pinzas, analizarlos bien e ir siguiéndolos, ¿no? Pero vamos, yo creo que es probable que Estados Unidos esté ya en una desaceleración, que no recesión, porque meter a Estados Unidos en una recesión es muy complicado. Y nada, y vamos a piano y a ir viéndolo con cautela, ¿no? Es que ha dicho, pues le traslado la pregunta a José. Rodrigo, como está en online, va a tener que esperar. Todo el cariño que además le tenemos. Pero ha salido Cathie Wood a dar una entrevista ahora, ¿lo has visto? En la CNBC. Dice que es muy probable que haya incluso deflación el próximo año. Ahora os pregunto por el asunto de la inflación, con ese gesto que dice Gustavo. Bueno, ahora os pregunto por eso, pero si espera deflación, espera una caída muy fuerte en la economía, ¿eh? Muy, muy fuerte tiene que ser, porque no hablamos de una desinflación, no hablamos de que el precio suba en menor medida, hablamos de que caiga. Eso es lo que está diciendo Cathie Wood. Bueno, yo lo digo, y José, te planteo, está el dato ese de las tarjetas de crédito, el problema del billón de dólares y el hecho de que muchas de los préstamos que se han dado para las entidades, para que den casas, no lo han hecho bancos, sino entidades financieras que dependen de los bancos, pero que no provisionan igual, sino que, oye, se saltan la norma, ¿no? De esa manera. ¿Hasta qué punto el nexo de una cosa con la otra puede ser preocupante de cara a un impago? No, sabemos que en Estados Unidos la financiación va más allá de los bancos, ¿no? A diferencia en Europa. Pero yo, por lo que te he entendido, quizá me tengo que actualizar, de momento la tasa de mora en el revolving, en las tarjetas de crédito, no era muy grave. Estaba por el 4,5, si no me equivoco. Por encima del 6 es como empieza a saltar la alarma roja en el sector bancario. O sea, aún queda margen, ¿eh? Es verdad que esta subida que comentas, yo no la había leído, ¿eh? Es muy fuerte. Parece que para mantener el tren de vida, porque el consumo en Estados Unidos no olvidemos que se está manteniendo, ¿no? Quizá la trampa es que se está haciendo a través de crédito. Eso es lo que dice la Asociación Nacional de Crédito. Y 21 días llegue el susto, ¿no?
Pero es lo que decía Gustavo, mientras vea que el empleo se mantiene, y el dato que hemos conocido esta semana, peticiones de subsidio por desempleo ha sido bueno, el PIB de momento, la revisión, también Estados Unidos, es lo que dice Gustavo, es que es muy complicado meter una recesión, muy complicado. Entonces, mientras siga teniendo esos indicadores, sobre todo el de empleo, fuertes, no me preocuparía mucho por el consumo y creo que este dato, que me ha sorprendido, de las tarjetas de crédito, se puede quedar en un matiz, no lo sé. Desde luego, mientras la banca no se asuste, porque sabemos que la banca es el acreedor, entonces si esto llega más, pues evidentemente puede crear un riesgo sistémico. Pero de momento no me preocuparía mucho viendo un poco los últimos datos de empleo, que creo que es la clave ahora mismo. Y pues le añado más leña yo también a eso, ya que le pregunto a Rodrigo. Rodrigo, ya en la última, como por forzar la máquina de Gustavo y de José, hay quien dice, no, el propio mercado laboral lo dice, mucha gente tiene 2 empleos donde antes tenía 1 para mantener el mismo nivel salarial. Si a eso le sumamos todos estos datos, ¿hasta qué punto en realidad se puede hablar de que el empleo aguanta evitando una recesión, ¿no? Cuando la gente está intentando, o sea, no es que aguante, es que donde antes había mucho más empleo repartido, ahora hay mucha gente con 2 trabajos. Rodrigo, ¿hasta qué punto en realidad esto influye también en lo que estamos comentando? Claro, aquí tenemos que ver qué va a pasar en el futuro. Si los aumentos de precios que se han producido en la economía no van aparejados de un aumento de los salarios, hay un hueco que se tiene que rellenar. Se tiene que rellenar con bajada de la demanda o, como estamos viendo, con tarjeta de crédito o con más trabajo. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que no se están creando ese empleo de alta calidad, sino, como señalas, hay gente que tiene 2 trabajos, pero no buenos trabajos. Tiene 2 trabajos porque con uno no le vale. Entonces, el año pasado hemos visto cómo se ha producido un efecto totalmente de desinflación, que yo, no es por echarme flores, pero era mi escenario base, que era, íbamos a pasar una inflación de subidas de precios altas del 7-8%, hasta ir moderando. Hubo economistas o inversores que anunciaban que esto iba a ser de nuevo los años 80. Y lo que señala el sistema financiero es que no, es que vamos a volver a un proceso de desaceleración, de creación de dinero, y por eso ya estamos viendo de nuevo cómo la curva de tipos se empieza a aplanar en los tramos más largos. Hemos visto una de las mayores caídas en los bonos a largo plazo en los años recientes. Y ahora voy con lo de Cathy Wood. Sí. Mira, no lo comentaré yo. Deflación el próximo año. Decís, meter una recesión en Estados Unidos es muy difícil. Si no entra en una recesión, que llegue la deflación es todavía más complejo. Vamos, yo diría que imposible, ¿no? No se puede ver deflación sin una recesión. Bueno, vamos a ver, Good. Bueno, se puede ver, ¿eh? Mira China. Perdóname. Sí, no. A mí todo lo que diga Good, pues, sinceramente... Te rebala, ¿no? Me resbala, pero completamente. O sea, no confío. Creo además que lo que dice Good tiene un interés puramente arbitrario. A ella le conviene que haya una deflación en cierta medida, ¿no? Pero yo creo que, vamos a ver, entendemos... Le conviene porque dices que está corta en todas las posiciones que tiene. Efectivamente, está corta. Pero vamos, yo creo que la deflación no es otra cosa que un aumento de la demanda de liquidez. Para que se dé un aumento de la demanda de liquidez, que sería beneficioso para el dólar y beneficioso para el oro, tendría que producirse una impaciencia por la liquidez. ¿Y cuándo se produce impaciencia por la liquidez? Cuando en el mercado no hay liquidez. Pero es que el mercado está inundado de liquidez. Es que la M2, la oferta monetaria, y los bancos siguen prestando, está pues prácticamente en 20 trillones, es decir, 20 billones con B europeos. Es verdad que ha corregido, pero ha corregido muy poco. Estamos muy por encima de los niveles prepandemia. Con lo cual, ¿cómo me puede a mí hablar de deflación cuando estamos en un proceso de inflación, que si bien es cierto, se ha producido un efecto de desinflación, pero también por el efecto base, porque cuando vas creciendo mucho interanualmente, pues la inflación se mide en términos interanuales, pero si coges un intervalo mayor en el espacio temporal de 4 o 5 años, te das cuenta que el envejecimiento de la moneda fiat es de prácticamente un 20% en 4 o 5 años. ¿Y eso por qué se produce? Porque hay muchísima liquidez que está persiguiendo menos bienes de consumo, de servicio y consumo. Y eso, de alguna manera, tienes que drenar esa liquidez. Ahí sí que me creeré que hay una deflación, en el momento en el que las familias y el mercado quiera acumular liquidez y las bolsas lo anticipen corrigiendo, porque cuando tú quieres acumular liquidez, deshaces posiciones en activos de riesgo, ¿para qué? Para meterlo en propensión por el... Intentar tener más seguridad. Efectivamente, buscas aversión por el riesgo, ¿no? José, lo de Cathy Wood y la deflación, excesivo.
Sí, Cathie Wood, el titularismo le gusta mucho, pero mucho, mucho. El Bitcoin el millón también dejó esa perlita este año. Y es interesante lo que dices de la diferencia entre un gráfico en escala lineal o logarítmica, ¿no? Porque la M2, mucha gente habla de que se está contrayendo y tal. Realmente lo ves en logarítmico y prácticamente no ha corregido, ¿no? O sea, hemos inundados de liquidez y yo no veo una deflación, pero para nada. Hay una variable que es muy importante. Bueno, el efectivo sí, no la liquidez en sí, sí el efectivo. Sí, pero es que hay una variable que es el gasto público. Entramos en 2024, año electoral, año de favores, de compras, todos sabemos cómo funciona, ¿no? Que la primera frase cuando entra el año electoral sea año de favores. Bueno, si esto ya lo conocemos todo más de sobra, ¿verdad? Entonces, yo sigo viendo una inflación que sí, que está en una tendencia muy buena, desinflacionaria. Hoy el dato del PC ha sido también muy interesante y favorable, pero si los bancos más o menos vuelven a prestar, que parece que están cada vez cogiendo ritmo, y se mantiene ese gasto fiscal, creo que se puede estancar y de hecho ya se habla incluso en la Reserva Federal de subir hasta el objetivo de inflación. Lo han metido con calzador poco a poco. No nos extrañemos que en un par de años el objetivo de meterse al 3%, no el 2%, ¿no? Entonces, yo esa inflación no la veo, no la veo por ningún lado. Sí veo que vamos a volver a intereses reales negativos, eso sí lo veo, pero con una tasa de inflación más o menos estructural. Por tanto, ese titular de Cathie Wood no lo comparto. Claro, ese titular, le traslado la pregunta a Rodrigo, tiene mucho que ver con lo que yo decía antes, si está ya algo. Porque si existe una burbuja en el crédito real, más allá de la capacidad de la deuda, o sea, de la capacidad de las familias de asumir su deuda, si existe una burbuja real, yo no conozco burbuja que no haya estallado. Eso también os lo digo. Por eso son burbujas. Por eso, sí, pero que muchas veces dicen, aquí hay una burbuja, y entonces exageramos y no existe tal, ¿no? Pero si hay una burbuja real, en algún sitio, no es que yo lo sepa, pero en algún sitio reventará. Eso sí podría llevar a lo que dice Cathie Wood, pero es verdad que Cathie Wood, bueno, predicciones tiene. Este es como una tarotista. Rodrigo, valoración de este asunto, y aprovecho para preguntarte, ¿tú crees que hay una burbuja en el crédito allí? Bueno, que haya una burbuja de crédito. Es que la economía funciona a base de crédito. Así es. Entonces, que haya una burbuja de crédito es lo natural, que haya crédito en la economía. No se puede decir otra cosa. Y respecto a lo que dices de Cathie Wood y la deflación, yo no te puedo asegurar que vaya a haber deflación, pero sí que me inclino mucho más, como llevo este año diciendo, que me inclino más por bajadas de tipos y no una inflación o tipos altos en los próximos años. Yo por eso me inclino más a la parte de bonos invertido y a ciertos activos que activos que se podrían beneficiar de una alta inflación. ¿Por qué se da la vuelta? Bueno, ahora mismo el Standard & Poor's 500 está cotizando en verde. Que me lo ves tú, no lo veo yo. Antes lo tenía en negativo. O sea, 0,2. Mira, pero ves los movimientos que me está haciendo, las velas que me deja. Te quiero decir, José, que estamos a viernes, final de año. Claro, pero hemos visto un dato PCE bueno, ¿no? Sí, para el mercado. Pero estamos ante uno de los mayores rallies de la historia. Quiero decir que yo pensé que tocábamos máximos históricos. Pues prácticamente los hemos tocado. O sea, a 30 puntos, creo. Que es una cuestión de pequeños márgenes, ¿no? Yo quiero recalcar que estamos ante uno de los mayores rallies de la historia y es normal que haya una recogida de beneficios, aparte de que el mercado está demasiado optimista, ¿no? Descontando bajadas de tipos de interés, que no lo ha dicho un analista de Goldman Sachs, lo han dicho los propios comisarios de la Fed, que van a ser de 3 veces en el 2024, pero claro, ¿dónde está el suelo de tipos de interés? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el mercado. ¿Dónde está el suelo de tipos de interés? Porque un dato, José, ahora mismo los índices están cotizando como cuando, en máximos históricos prácticamente, como cuando teníamos los tipos al 0% y las quantitative easing en pleno rendimiento. Aquí hay una ineficiencia, o sea, por eso te digo. Algo no está bien descontado. No está bien. Sí. Bueno, un apunte que yo creo que este año 2023 nos ha enseñado que la economía no es una ciencia exacta, los mercados financieros mucho menos, porque fijaros, ¿no? En un entorno restrictivo, altos tipos de interés, como dice Gustavo, hemos visto uno de los mayores, un rally bursátil muy importante, ¿no? Y nos ha enseñado que quizá variables que antes no eran tan importantes, ¿no? En otras décadas, en otros ciclos, como la liquidez, ahora son nucleares, ¿no? Hemos estado con un programa de QT, de reducción de balance, sin embargo, en términos netos no hemos visto reducción de liquidez, ¿no? El BTFP en estas ventanillas nuevas, el drenaje de los repos. Entonces, esto ha sido el catalizador clave para ver este rally bursátil, a pesar de que los factores macro quizá no eran los más favorables. Todos hemos anunciado, yo el primero, la recesión, no ha llegado. Los PMIs muy malos, hemos visto el índice de ley. No ha llegado allí. No ha llegado allí, aquí sí ha llegado, sí. Aquí está llegando, por lo menos, ¿no? Entonces nos ha enseñado que hay que ser siempre muy flexible y, desde mi punto de vista, una lección muy importante que nos deja este 2023.
Pero además, un apunte, José, el oro está subiendo, prácticamente está en el segundo máximo histórico. Eso te iba a decir, otro que está cerca de máximo. Pero fíjate que el oro no está subiendo porque el mercado descuente deflación y quiera protegerse con liquidez. No, el oro está subiendo porque, por todo lo contrario, porque el mercado está descontando tipos de interés reales negativos, que no es otra cosa que inflación con tipos de interés más bajos. Con lo cual, y el oro sí es un activo inteligente. El oro cuando sube te está diciendo realmente, incluso muy por encima de la renta fija, con mucha más sabiduría, lo que está pasando. Y muchos fondos van a empezar a aprovisionarse de oro. Y cuando eso pase, vamos a ver el oro en $2.500 la onza. Y yo soy de los que se mojan. Te iba a decir, aquí dejo la apuesta. Y eso que dice que el oro está muy controlado. Sí, bueno. Financializado. También se dice que las manos fuertes mueven los mercados y eso no se lo cree nadie, ¿no? O sea, es muy curioso, José, que digan eso cuando resulta que la Reserva Federal anuncia, o el Dot Plot de la Fed anuncia que va a haber 3 bajadas consecutivas de tipos de interés y de repente los índices se van a máximos históricos. Pero no era que las manos fuertes movían los mercados y por qué no se anticiparon a ese movimiento, ¿no? Todo eso es un poco leyenda urbana que hay instalada en el mainstream que, mira, yo hace tiempo que no la compro, ¿no? Rodrigo, los movimientos del mercado, los máximos, las bajadas de tipos, hay quien augura, dice Gustavo, a ver, están dando 3, hay quien augura 6 bajadas de tipos en la Reserva Federal el año que viene. Que al final es lo mismo bajar 3 veces medio punto que bajar 0,25 6 veces, pero bueno, Rodrigo. Yo me voy a mojar, yo no sé si en 2024, pero yo creo que para 2025 tendremos tipos cero de nuevo en casi todos los bancos centrales del mundo, salvo que haya una crisis de deuda soberana. ¿Cuál era la pregunta, José? El mercado, que si está cerca de máximos históricos, que si lo vamos a ver caer de ahí, y que cuántas son los movimientos que esperas tú de la Reserva Federal. Yo no sé cuándo van a empezar a bajar tipos de interés. Creo que van a bajar tipos de interés probablemente a mediados de 2024, pero es como, no sé, sacar el dedo y decir hacia dónde va a soplar el viento. Yo veo esa tendencia a largo plazo. Otra situación, me sorprendería mucho que haya un nuevo ciclo de endeudamiento y que la economía tirara para arriba de verdad. Lo que ha sorprendido a mucha gente, que decían que los tipos de interés eran la arma más poderosa del universo, de los bancos centrales, que subiendo y bajando los tipos de interés movían la economía, pues hemos visto como con tipos en teoría al 5 y pico %, pues tenemos máximos de la bolsa, algo que yo creo que la mayoría de los analistas jamás hubieran dicho. Yo no puedo estar de acuerdo con Rodrigo, al que respeto muchísimo intelectualmente, porque para que los tipos de interés estén en el año 2025 tendríamos que estar en pura deflación, ¿no? O prácticamente como en el año 2008, que cuando una caída fuerte, una explosión de una burbuja. Pues igual que en el 2008, que los tipos se bajan al 0% para luchar contra la deflación, ¿no? Pero es que pienso una cosa, es que con 20 trillones o 20 billones de dólares en la economía con los tipos al 0%, es que la inflación se te escapa en un es que con esas no os quiero dejar marchar sin esta. ¿Hasta dónde, decías tú la clave, es hasta dónde bajan los tipos? Toma y tanto. No es lo mismo dejarlos en el 4 que con 2 bajadas, con 3 bajadas, acabarlos dejando en un 4 o en un 4,5, que bajarlos al 0, como dice Rodrigo. No, ni se parece. Los escenarios de la economía real que hay detrás son absolutamente distintos. Y yo os pregunto, si la economía va bien, yo escucho a Powell, ya sabéis que lo hacemos aquí con cierto énfasis, y dice que todo está estupendo, que el aterrizaje es suave. Si todo va bien, ¿por qué hay que bajar los tipos de interés? Porque no todo va bien, es mentira. Aparte de que el primer interesado en rebajar los tipos de interés es la Reserva Federal, pero si es el que más damnificado sale de tener tipos de interés altos. Por la deuda. Bueno, es que Estados Unidos incurre en un déficit de 100.000 millones de $1 billón de intereses simplemente por financiarse al 5%. Pero es que no solamente eso, es que Estados Unidos tiene la mayor deuda o una de las mayores deudas del mundo y eso se paga con inflación. Si tienes los tipos de interés muy altos, estás impidiendo pagar tu propia deuda. Aparte de que Estados Unidos, como monopolista de la moneda fiat, puede exportar esa inflación, con lo cual no me cuenten ustedes películas. Y yo sé perfectamente desde hace un año que la Reserva Federal no va a aguantar los tipos altos. Por eso estoy posicionado largo en oro y por eso lo estoy explicando desde aquí en este programa desde hace un año. Y no vimos, Gustavo, las pérdidas que está teniendo la propia Reserva Federal por tener los tipos altos. O sea, tiene mucho interés en bajarlos. Año electoral, digo que también es importante. Ha hecho una cosa interesante, Rodrigo, que es el mecanismo monetario. Tradicionalmente, subidas y bajas de tipos se han utilizado para estimular la economía, pero últimamente es verdad que no se consigue, ¿no? Es la famosa trampa de liquidez. Y hoy en día, esto lo vimos, por ejemplo, en la última, después de la crisis de 2008, se bajaron mucho los tipos esperando que los bancos prestaran un ciclo de endeudamiento y no se consiguió, por lo menos en Europa, ¿no?
y ahora con la subida de tipos, pues tampoco se ha conseguido el efecto contrario. Es que, como digo, la ortodoxia económica, y antes hablaba de los mercados financieros, en la economía nos ha enseñado este ciclo que se está rompiendo, ¿no? Las nuevas variables, pues un economista siempre tiene que ser muy dinámico y no ceñirse nunca a un argumento, ¿no? Y morir con él. Y una cosa muy importante, José y Rodrigo, y es que la gente entienda que lo que produce las crisis económicas, o mejor dicho, lo que produce los cambios de ciclo, no son otras cosas que el descalce de plazos que realizan los bancos, que es tomar a un plazo y prestar a otro, con lo cual ahí hay un desencaje de plazos que tienes que no da, cuadrar. en ese momento no da. Exacto, que tienes que cuadrar. Efectivamente. Que las gallinas que entran no son las mismas que están saliendo, por decirlo muy llanito. Rodrigo, no sé si quieres comentar algo con este asunto o os cambio de tema. Yo digo que yo me he puesto un chuletón con Gustavo, a ver qué pasa en 2025. A tipos Lo cero, dejo aquí Rodrigo. públicamente, ¿eh? A tipos cero. Probablemente, sí. Yo me inclino. Yo siempre que hablo digo tipos cero, pero yo hablo en márgenes de probabilidades, ¿eh? Yo me inclino hacia ese lado, pero no quiere decir que 100% vaya a ocurrir. No, pero si están en el 1, yo creo que te paga el chuletón también. No, yo acepto la apuesta y acepto la apuesta y además quiero subrayar lo que ha dicho Rodrigo, que es fundamental. En la economía de mercado y en las valoraciones que se hace siempre es una cuestión de asignar probabilidades a diferentes escenarios, porque nadie tiene la certeza absoluta de lo que va a pasar, ¿no? Venga, claro, pues, cuando yo digo tipo 0 2025, bueno, lo digo con un margen de error. Sí, no me creo yo que vaya a ocurrir. Es que hay gente que coge en el YouTube y piensa, mira cómo habla, no sé qué. Tal. Bueno, pero perdóname, Rodrigo, pero yo dije que el oro subiría con un margen de error del 0%. ¿eh? Me la jugué. Bueno, hay aquí dos ya. El oro en los 2.500, para el año que viene, no. Bueno, yo creo que el oro lo vamos a ver. hasta 2025 también. Yo creo que el oro lo vamos a ver en $2.300 en el año 2024. 2.300 en el año que viene y el chuletón que hay aquí de por medio, espera no participar, exacto. José, algo tendríamos que hacer, con los tipos a 2025. Una última, Argentina. Con la de tiempo que llevamos hablando del cambio en Argentina. Llega el cambio en Argentina y arranca con protestas antes de saber lo que iba a decir el decreto. Lo digo porque el orden es ese. Más allá de quién está detrás de las protestas, es evidente que hay un sector de la población que lo va a pasar francamente mal y que se va a quejar. Claro. Porque viene un año muy duro. ¿Va a aguantar el gobierno esa queja? Y dos, ¿va a conseguir el gobierno lo que pretende? ¿Y estáis entrando en IPF? Yo creo que aquí sí que va a haber clarísimamente dos direcciones. Lo que te va a decir la economía de mercado, que te va a aplaudir todas las medidas de Milei, y luego la economía real. Pero es que no olvidemos que Buenos Aires es una de las... Pero la economía real también pero gana elecciones. Sí, es ganar elecciones. El problema de Milei, o si tú te quieres posicionar en largo, por ejemplo, en bolsa o en renta fija, es que a Milei no le dejen actuar porque se le echen encima, porque lo van a prostituir, porque van a hacer propaganda basura. Pero no hay que olvidar que Buenos Aires es una de las capitales del mundo más socialistas y más estatalizadas. Pero fuera de Buenos Aires, la gente es bastante liberal. ¿Por qué? Porque llevan 40 años de socialismo y de peronismo sufriendo en carne y en sus bolsillos sobre todo. Y cuando tocas el bolsillo de la gente, pues te tienen que cambiar el modelo. Y eso es lo que yo creo que es bueno para Milei. Y si aguanta, Argentina va a ser uno de los países más ricos del mundo. Pues eso es importante decirlo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Decía el tío Rodríguez Brown, un análisis interesante, que Milei ha sido un milagro que haya ganado, ¿no? Con ese mensaje libertario y anarcocapitalista. Bueno, y por muchas otras razones. Y por muchas otras razones. La campaña ha tenido sus cosas. Pero decía que había dos posibilidades, ¿no? Que los argentinos se hayan vuelto de repente liberales o las segundas, que estuviesen tan hartos, ¿no? De la situación económica y tal, que han votado pues lo otro. Y posiblemente a lo segundo. Y eso es lo que va a poner muy complicado la sostenibilidad de Milei, porque realmente no es que crean en ese mensaje, sino que ha sido por cambiar, pero ahora poco a poco se irán olvidando y yo lo veo. Por eso digo que viene un año con mucho rodaje. El kirchnerismo dijo, o el caos o yo, y le han dicho, pues el caos. Pero vamos a ver hasta qué punto se aguanta. Claro. Esa es mi tesis. Por eso yo no estaría muy largo de bonos o muy largo de renta variable en Argentina, por lo que acaba de decir José. Porque sería otro fracaso bueno. Porque Argentina no tiene un modelo de educación libertaria o liberal y de libre mercado, sino que han cambiado un gobierno porque no pueden más, porque hay un 50% de pobreza debido al socialismo y al Estado. Y eso nos va a pasar en el resto de países como sigamos con esta fiesta, ¿no? Rodrigo, no sé si quieres apuntar algo con Argentina. A mí me encanta, voy a hacer dos apuntes rápidos. A mí me encanta la propuesta de darle aerolíneas argentinas a los trabajadores, porque si son socialistas, ellos defienden que los trabajadores sean los propietarios de los medios de producción. Y qué mejor manera de implementar el socialismo en Argentina que dándole la propiedad a todos los trabajadores de aerolíneas argentinas y que compitan.
¿no? Así nadie le Y roba luego- Y la plusvalía. segunda cosa, Y la última cosa, que tenemos el uranio a $93 la libra. No, y además hay que aplaudir a Rodrigo porque se mojó lo públicamente. dijimos sí, el lunes pasado, porque ya Y estaba ha tocando. multiplicado ya, ¿eh? Sí. Sí, y lo ves que sigue subiendo, Rodrigo. A ver, no quiero meter FOMO, o sea, meterle FOMO Vale. a nadie, pero yo creo que el escenario para mi base son $150 la libra hasta los $300. Bueno, Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa también en Argentina. Rodrigo Oria, José Basagoiti y Gustavo Martínez. Placer tenerles además aquí en el estudio y estar con ustedes. Pasad muy buenas y felices fiestas. Que lo habéis ganado con todo este año que habéis, sobre todo, no sé fuera, pero aquí os lo habéis peleado. Así que muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un placer todo este año con vosotros. Rodrigo, buenas noches. Igualmente, José. muchas Un gracias. abrazo. Buenas noches a todos. Feliz Navidad a todos. Nosotros frenamos 2 minutos y regresamos con el cierre de Wall Street. A ver qué ha pasado ahí.